Dios les bendice, mis hermanos, amigos. Quisiera compartir con ustedes un par de minutos respecto a una reflexión bíblica. Eh, Hace poco tuve una conversación, quizás hasta un poco áspera, con otro ministro, debido a que a través de las redes sociales a veces se postean cosas que tienen que ver con mofa, con burla, respecto a nuestros servicios. Alguien puso en Facebook un servicio cristiano de línea carismática, pentecostal, en algún lugar del mundo, y había personas saltando, gritando, haciendo contorsiones con su cuerpo, hablando en un lenguaje inteligible, conocido como hablar en lenguas, eh, movimientos muy extraños, raros, gritos en medio de la alabanza. Y alguien creó un meme de todo esto. Y hubo también un ministro que escribió que reírse del Espíritu Santo era muy peligroso, cosa que estoy de acuerdo. Reírse del Espíritu Santo no es correcto, no es bueno y ya está peligroso. El Espíritu Santo es Dios. Y entonces él esgrimió como argumento bíblico para tal afirmación, respecto al meme, respecto al video, respecto al culto con esas manifestaciones carismáticas, un pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Y quiero que sepa que durante mis años de cristiano he escuchado muchas veces este versículo como apoyo a que en la iglesia, durante el servicio, durante el culto, durante el ofrecimiento del culto a Dios, los hombres y mujeres realmente espirituales, realmente poseídos o llenos del Espíritu Santo, debiéramos sentir la libertad de hacer lo que queramos en aras de que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces se puede permitir todo tipo de manifestaciones y actitudes, acciones que están respaldadas por esta libertad espiritual. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, puedo saltar, puedo gritar, puedo desmayarme, puedo golpear mi cabeza contra las paredes, puedo profetizar la mitad del culto, puedo hablar en lengua a toda boca, puedo correr hacia una persona y ungirla. Bueno, en mis años de cristiano he visto y he vivido de todo al respecto, y generalmente la gente apoya estas manifestaciones en este versículo, donde está el Espíritu de Dios y libertad. Tú puedes hacer como quieras. De hecho, los cultos generalmente de línea pentecostal, no todos, absolutamente no todos, pero una gran mayoría, no tiene una liturgia muy radical o muy formada, debido a que en cualquier momento el Espíritu Santo los hace cambiar la temática, romper el esquema, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el predicador predica y habla, y cuando ya se cansa de hablar dice: hasta aquí me dio el Espíritu, sin un bosquejo, sin una meta determinada, sin un propósito definido. Porque se supone que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No quisiera detenerme en los detalles, he visto muchas cosas durante mis años de cristiano que en algunos casos causan risa, en algunos casos son paradojales, en algunos casos causan miedo. Porque lo que ocurre allí raya en el ocultismo, raya en la santería, raya en cultos medios extraños. Todo avalado en que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pongamos el pasaje en contexto, por favor, porque todo texto sacado de contexto es un pretexto para decir tonteras y enseñar tonteras. El versículo 17 del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, que en realidad es la tercera carta, porque hay una carta antes de la primera que se perdió. El contexto de esa frase, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, está hablando de la ley de Moisés versus
el ministerio de la gracia o el ministerio del Espíritu. Si tomamos el capítulo 3 desde un principio, por allá por el verso 6, puede ser más para no quitar mucho tiempo, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, y se está refiriendo a la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí hay otro problema con este pasaje, que hay quienes interpretan que estudiar mucho la Biblia te puede hacer mal, que estudiar mucho la Escritura te puede hacer daño, porque la mucha letra mata. El texto está hablando de la Mishnah, de la ley. Y Pablo dice que la ley mata porque la ley está para acusar, no para salvar. La ley es una lista de acusaciones respecto al pecado del ser humano. Por eso que la Biblia dice que la ley trae represalia, trae castigo. Pablo dice que se convirtió en una acta que nos era enemiga, que nos era contraria a la ley. Entonces, Deuteronomio, por allá por el capítulo 15, dice que si Israel guarda toda la ley, 613 mandamientos, será muy bendecido y prosperado. Habrá una buena relación con Dios, pero si fallara en uno de estos mandamientos, entonces serían muchas las maldiciones. Pablo le dice a los Gálatas, nadie puede guardar toda la ley, por lo tanto todo el mundo está bajo maldición. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, que la mucha ley, la mucha letra, la mucha Mishnah mata, porque es imposible cumplirla, vivir por ella. Y luego dice el verso 7, el ministerio que causaba muerte, la ley. El que está grabado en letras en piedra, la ley. Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Moisés sube al monte, recibe la ley, 40 días baja y la gloria de Dios lo traía pero inundado. Pero el apóstol dice que esa gloria fue desvaneciéndose para que la gente no sintiera, al mirar el rostro de Moisés no se quemara los ojos. Moisés cubrió su rostro con un velo. Ahí hay todo un simbolismo. La gloria de la ley desaparecería, el velo tendría que ser quitado. El pasaje completo del capítulo 3 está hablando entre la diferencia entre el ministerio de la ley mosaica, antiguo pacto, Moisés, ley, pueblo de Israel, y el espíritu de la gracia, la fe, la reconciliación después de la cruz, nuevo pacto. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor es Espíritu, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu, Cristo es Espíritu, el Espíritu es Cristo, y donde está Cristo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no se está refiriendo a libertad para saltar, gritar, hacer lo que se me ocurra en el culto, a nombre del Espíritu Santo, entregar falsas profecías a nombre del Espíritu Santo, entregarle mensajes personales a la gente como si estuviera leyendo el horóscopo a nombre del Espíritu Santo, predicar, tomar la Biblia para apalear gente en forma directa a nombre del Espíritu Santo. No, Señor, esa no es la libertad de la que habla este pasaje. Está muy equivocado usted que cree que los saltos, los gritos, los espasmos y las lenguas extrañas en el culto son parte de la manifestación del Espíritu y la libertad. No, por lo menos este pasaje no le sirve para eso, mi hermano. Este pasaje habla claramente de que cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, somos libres de la ley, somos libres de las tradiciones, somos libres de las obras que debemos hacer para ser salvos o para ser justificados frente a Dios. Ahora, en la gracia ya no nos tenemos que justificar, ya nos sacamos el peso de las obras que teníamos que hacer para agradar a Dios, porque ahora fuimos justificados por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Así que, y es bien interesante que cuando miramos el texto en su contexto se entiende mucho mejor. Mira lo que dice el verso 14 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Sin embargo, la mente de ellos, los antiguos, los judíos, se embotó, se pegó, se oxidó. De modo que hasta el día de hoy, y eso es lo grave,
Eso es lo más grave. Hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo que tenía Moisés al leer el antiguo pacto. El velo no les es quitado porque solo se quita en Cristo. Mire, pastor, usted que me está escuchando de malas ganas a lo mejor. Cada vez que usted lleva la iglesia a la ley, cada vez que usted lleva la iglesia al antiguo pacto, usted tiene un velo en los ojos y le pone un velo a cada uno de los miembros de su iglesia que no los dejan ver la obra de gracia en la cruz del Calvario. Le decimos a la gente que somos salvos por gracia y no por obra, pero hay que hacer esto y dejar de hacer esto para ser salvo. Eso es ley. Un poco de obras, la gracia deja de ser gracia. Un poco de ley y la gracia deja de ser gracia. O somos salvos por gracia o somos salvos por obra. Y cuando sigo leyendo me encuentro con algo bien interesante, el verso 15. Hasta el día de hoy, me refiero a aquellos pastores que siguen llevando a la iglesia a la ley, siempre que leen a Moisés, la ley, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, fíjate lo importante, una cosa es mirar a la ley y otra cosa es volverse para mirar al Señor. La ley y el Señor parece que no están parados en el mismo lugar. Y es bien interesante porque el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, por ahí por el verso 7, dice: Moisés trajo la ley, más Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Moisés trajo una cosa, Jesucristo trajo otra. Así que miren, cada vez que llevamos a la iglesia al chofar, cada vez que llevamos a la iglesia al ayuno, cada vez que llevamos a la iglesia a correr alrededor de la iglesia 7 vueltas como el pueblo griego, estamos llevando la iglesia a la ley. Cada vez que vemos en los cantantes de la iglesia a los levitas, cada vez que decimos que un cantante es un salmista, estamos llevando la iglesia a la ley. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan fácil? Porque es tan tentador llevar la iglesia a la ley. Porque en la ley el pastor es sacerdote. Porque los diezmos son para sí mismos. Porque nadie puede mover un dedo sin la autorización del ministro de Dios, que es el sacerdote o el pastor. Pero eso en el nuevo pacto cambia. Después de la cruz, Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su primera carta, dice: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Cristo. Y Pablo agrega: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nadie. Solo instrumentos por los cuales ustedes han llegado a creer. ¿Qué es un ministro? Nadie. Solo servidores. No somos dueños. No somos sacerdotes. No somos administradores universales. No somos los propietarios de la iglesia. Somos tan oveja como los demás, con la diferencia que Dios nos ha sacado de medio de las ovejas para darnos responsabilidad sobre las ovejas, pero no somos más que eso. Obreros, vasos, instrumentos. No somos más. Así que no somos sacerdotes, no estamos en el antiguo pacto, estamos en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no significa saltar, gritar o hacer cualquier tipo de escándalos. Significa única y exclusivamente que estamos libres de la ley de Moisés. Un abrazo, que Dios les bendiga ricamente.